Nuevamente por esta oportunidad de llegar a ustedes y compartir experiencias, conocimiento y espero que les sirva en su día a día el desarrollo profesional que ustedes tienen como objetivo. Bueno, vamos a ir presentando la presentación del día de hoy. Bueno, en este diplomado de Planner de Mantenimiento 4.0 vamos a ver todo lo que es planeamiento, programación y control de activos. En lo que se refiere a esta sesión, KPIs, costos, optimización de mantenimiento, indicadores claves de mantenimiento, gestión de costos de mantenimiento, CAPEX, OPEX, análisis de las paradas no programadas, optimización de los recursos y la mejora continua aplicada al mantenimiento. Entonces, vamos viendo desde el momento de los indicadores. Ya lo hemos visto, ¿no? Lo vuelvo a recalcar porque es muy importante que esto quede claro. Si nosotros nos vamos a un World Class, siempre vamos a encontrar al tema de dónde nacen esos indicadores. Y eso está dentro de la estratificación de las horas de mantenimiento, ¿no? Cuando habíamos hablado el agrupamiento, ¿no? De un día calendario y su estratificación de horas, ese agrupamiento nos va a definir, uno, los tipos de mantenimiento, y dos, nos va a definir también lo que es los indicadores, tanto para mantenimiento como operativos, excelencia operacional. Este es un método que viene más atrás, ¿no? Con el método ASARCO, ¿no? Una minera americana que anteriormente era dueña de Sauder Perú, asumido, ¿no? También esto de normativas, la J1011, 1012, ¿no? Y que ahora se ha convertido en el ISO 14224. Entonces quiero que vean que esto ahora está normado, en el cual también se basa a nomenclaturas, porque estos agrupamientos también tienen nomenclaturas, y esas nomenclaturas vienen de la 13306, que también están en la 224, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá en este tema de la norma, ¿no? Es que estas nomenclaturas también tienen algo muy especial, que lo dice así, ¿no? Es una integración internacional en la normalización de mantenimiento y cuya lógica de trabajo se basa en los principios de la normalización, consenso, transparencia y coherencia técnica. Y de acá salen las definiciones para las demás normas. Entonces, en la 14224, ¿no? Que es la ISO, vamos a encontrar nosotros una estructura jerarquizada de esas horas calendario y que resumidas nos dicen que hay dos tipos de mantenimiento, preventivo y correctivo, ¿no? Nosotros hablamos de proactivo, el mantenimiento predictivo, el proactivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros le seguimos dando términos es porque está dentro de esto. ¿Ya? Dentro de estas normativas, que son dos, preventivo y correctivo, y a los cuales tenemos que tenerlos muy claros. El correctivo porque paró. Si fue por falla, o simplemente porque fue un tema de falla del equipo, o fue por una falla o accidente externo al equipo. Y el preventivo, cuáles son sistemáticos y no sistemáticos. Los sistemáticos, ¿no? Que está basado a frecuencias, a estrategias, mientras que el basado en condición, que también está basado en estrategias, ya porque vas monitoreando en función a una frecuencia. Uno dice, oye, sí, pero yo lo tengo monitoreado en línea, sí, pues en línea, pero le das un timer en el cual tú le colectas la data, cada día, cada hora, cada minuto, ¿no? Esos datos que te va almacenando tienen una frecuencia, siguen siendo sistemáticos, ¿no?
pero está en función a ese monitoreo por condición, porque te va generando tendencias, ¿no? Si fuera de manera en línea, y si no, está en base a hojas de ruta, ruta de lubricación, rutas de inspección, con técnicas predictivas, ¿no? Estas técnicas predictivas pueden ser instrumentales, ¿no? O simplemente sensoriales, las cuales, dependiendo de la empresa y de la tecnología que aplica, funcionan. Una más lenta que otra, sí. Una más sofisticada que otra, también, ¿no? Una que cuesta más, también, pero dependiendo de la envergadura, ¿no? Una planta que su hora de parada cuesta $15,000 y una hora de parada de otra empresa que puede costar $1,000,000, lógicamente que la inversión en este tipo de mantenimiento es mayor. Todo está normado, de la misma manera habla en la 13306, ¿no? O sea, está hablando lo mismo, porque nace, esto sí, del agrupamiento, ya nace de lo que es la 14224. Entonces, con todo esto, vamos a ir viendo que salen nuestros indicadores de una expresión cuantitativa del comportamiento y el desempeño de un proceso al ser comparada con algún nivel de referencia. Puede señalar alguna desviación para tomar acciones correspondientes. ¿Dónde? En la disponibilidad, en la utilización, en la fiabilidad, en la mantenibilidad. Vamos a tener disponibilidades distintas, física, mecánica, contractual, ¿no? Ya en el tema físico es lo que nos dice la norma. Todos los tiempos, calendarios estratificados, jerarquizados, agrupados, y que nos va a dar el total, la suma de todos los tiempos en un tiempo calendario, ¿correcto? La disponibilidad mecánica ya no es lo mismo, porque en la disponibilidad mecánica empezamos a omitir aquellos valores que no corresponden a mantenimiento. Ejemplo, las averías, los accidentes, ¿no? En la mina, en una mina subterránea, puede ser la caída, ¿no? La caída de una roca sobre el equipo y se dañó el equipo. Oye, eso no tiene nada que ver con mantenimiento, pero sí físicamente el equipo paró. Pero a mantenimiento, si aplicamos la disponibilidad física, como debe de ser, ¿ya? Pero nosotros queremos solamente aquello que es de mantenimiento, podemos tener nuestro indicador de mantenimiento y omitimos esas fallas que no corresponden, ¿no? A un tema operacional, de mantenibilidad, de confiabilidad, sino algo externo, una falla. Un tema, un corte de energía, ¿no? Intempestivo, paró la planta. La pregunta, ¿eso corresponde al, a que se considere como una falla? No, de la misma manera, ¿no? Esa falla no va a ser considerada porque es un tema externo, ¿no? Entonces, en la mecánica no es considerada, pero en la física sí. Y en la contractual, les hablaba de un contrato MAR, ¿no? Este contrato MAR tiene ciertas excepciones, por decir, no consideran los trabajos de soldadura. Entonces, todo aquello que sea por una falla, por soldadura, ¿no? Donde se produzcan fisuras y donde se tenga que intervenir, pero esas fallas no son producto de un mal mantenimiento. Entonces, por lo tanto, contractualmente, ellos sí aplican y esos los van sacando de su cálculo de disponibilidad. Por lo tanto, la física, la mecánica y la contractual nunca van a ser iguales. Y eso es lo que generalmente se tiene en las empresas, ¿no? Quieren una disponibilidad a la medida, un indicador a la medida, ¿no? Les hago un ejemplo, ¿no? En minería subterránea, ¿no? En una empresa decía, oye, yo hago el disparo a la medianoche, pero también me voy a refrigerio al mediodía, ¿ya? Y todos esos tiempos realmente no trabajo 24 horas, yo trabajo 20. De esas 20 horas que trabajo en el día, no me apliques la disponibilidad por 24, sino por 20. Pero ya hay un error, ¿no? Porque mientras ellos dicen que no le aplique porque ellos no trabajan, pero mantenimiento sigue haciendo sus trabajos en talleres, por equipos. Entonces, esas horas que trabaja no consideraríamos, entonces también no entrarían al cálculo de la disponibilidad. Entonces, ¿por qué lo dicen? Porque ellos castigando, reduciendo esos tiempos efectivos, lo que ellos quieren subir es utilización de equipo. Recuerden, nosotros damos disponibilidad y ellos utilización.
Mientras más utilizan el equipo, más eficiente es su uso. Ya, entonces quieren subir la utilización, pero a costas de castigar algo que lo estandarizan como si fuera algo world class, y no es así. Cuando vamos a medirnos, ¿no? A nivel world class, a nivel lo que nos dice una norma y el cual podríamos medirnos con empresas similares, equivalentes o diferentes rubros, si utilizamos los mismos indicadores, la misma fórmula de cálculo, seguimos siendo los mismos. Totalmente distintos, equivalentes en producción, pero si utilizamos la misma metodología para calcular, ¿no? En este caso, utilizando una norma estandarizada, y somos una empresa world class. Por lo tanto, vamos a tener indicadores adicionales de operación, utilización, tiempo medio entre detenciones, el MTBS, porque el MTBS, a diferencia del MTBF, el MTBF considera las averías, pero el MTBS considera las averías más el mantenimiento, las horas de parada. Número medio para reparar, el MTTR, ¿no? Tiempo promedio para reparar. Entonces, esto hace muchos años aplicado en una empresa minera, ¿no? Reconocida acá en el Perú, ¿no? Para obtener esos indicadores donde ya agrupaban, tenían cartillas de colección y esos agrupamientos podían obtener sus indicadores. Estos indicadores les servían a ellos para poder medir lo que era la excelencia operacional, ¿no? Entonces, me preguntaron, ¿y cuál debe ser el indicador base? El indicador base depende de dónde partas, ¿no? Y justamente está acá. Nosotros tenemos que decir en qué etapa estamos. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Deberíamos empezar por la etapa 1. Ir midiéndonos, completar y evolucionar a la etapa 2, a la etapa 3, a la etapa 4. Etapa 4 ya somos clase mundial, ¿no? Y esos son nuestros parámetros de indicadores a los cuales deberíamos ir superando, pero siguiendo la metodología World Class, ¿no? Estos indicadores lo vamos a ver dentro de los indicadores de rutina cuando ocurre una frecuencia adecuada. Se debe proveer al área la posibilidad de vislumbrar la tendencia de evolución de resultados, permitiendo actuar en tiempo útil, caso la tendencia sea desdebido con relación al resultado deseado, ¿no? Entonces, estos indicadores nos va diciendo, este es nuestro objetivo, estos son mis números, y tienen una tendencia hacia arriba, una tendencia hacia abajo, y entonces, ¿cuál va a ser el plan de acción para mejorarlo o para mantener y superarlo? Entonces, vamos viendo que dentro de estos indicadores también vamos a tener las 9 claves para este mantenimiento, ¿no? Que están asociados a lo que es el ROI del mantenimiento predictivo, relación entre el costo de la tecnología, reducción de los paros no planificados, variación porcentual del tiempo de inactividad y el ahorro de eficiencia energética que mide la reducción del consumo, ¿no? Y vamos a ver que estos eh, 9, los 9 KPIs clave para mantenimiento es el cumplimiento del mantenimiento preventivo, la frecuencia de averías, el MTTR, el tiempo medio para reparar, lo que es mantenibilidad, el MTBF, el tiempo medio entre fallas, la confiabilidad, el índice de mantenimiento planificado, que ya estamos hablando de lo que es la adherencia, el cumplimiento del cronograma, tareas completadas en un cronograma establecido, ¿no? Nuestra curva S, mantenimiento atrasado, porcentaje de trabajo atrasado, todo lo que nos genera nuestros backlogs, el mantenimiento correctivo, porcentaje de trabajo que no es planificado, o sea, lo que debería ser ese 20%, pero que impacta en 80% de nuestros costos, ¿no? Y la disponibilidad de repuestos. Esto también es toda una técnica en lo que es la gestión de materiales. Y para lo que es mantenimiento de correctivo, el análisis de fallas. Entonces, vamos a ver nosotros que tenemos todo un iceberg de KPIs, ¿no? Y siempre van a decir, ¿y qué KPIs aplica? ¿Y qué KPI necesito? Nos podemos llenar de una serie de KPIs, ¿no? Y lo que se ve, siempre vamos a ver lo más resaltante, pero conforme evolucionemos, conforme maduremos, conforme
estandaricemos nuestros procesos, vamos a ir viendo que hay otros reportes, otros dashboards que se pueden generar en función a los recursos que tengamos, ¿no? Recuerden, dentro de una gestión de mantenimiento, el planificador puede hacer todos los roles, ¿no? Planificador, controller, programador, analista de materiales, o puede haber uno por cada rol, o puede haber muchas personas para cada uno de los roles, ¿no? Identificando inclusive por especialidades, eso dependiendo del tamaño de la organización. Entonces, el iceberg de los KPI de mantenimiento es una pequeña parte de lo que está profundo, es lo que realmente mejora tu gestión. Y vamos por niveles, ¿no? El nivel superficial, vamos siempre a encontrar MTTR, MTBF, disponibilidad y backlog. Hasta ahí todos hablamos lo mismo. El nivel 2 sigue siendo visible, que son los dashboards, ¿no? Son esos reportes dinámicos, los semáforos, ¿no? Que nos vas alertando rojo, ámbar, verde. Metas, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta? Cumplimiento, ¿no? Como lo que hablábamos, eso de la disponibilidad, los world class, ¿no? Tengo que llegar a 85%, sí, pues, pero estoy llegando a 80%. Entonces, ¿cuál es mi meta? Los reportes que vamos a generar, ¿no? Por cada tipo de indicador y para qué nivel de jerarquización, ¿no? Gerentes, superintendentes, jefe de área, supervisores, ¿no? Los benchmarking, ¿no? Si nosotros estamos asociados a normativas, o sea, estamos utilizando metodologías de normativas, ¿ya? Lógicamente que somos un referente para un benchmarking, podernos comparar con otros. Nivel 3, debajo de la superficie, ya lo que ya no estamos viendo, la selección de KPIs, el dueño del indicador, la alineación del negocio, la actividad versus el resultado, la criticidad del activo. Más abajo, ya es una zona seria, dice, ¿no? Es la calidad del dato, los códigos de falla, la gobernanza de los KPI, la definición y la fuente de datos. Recuerdan que les comenté sobre el tema que el 40% de las ponencias de la industria minera está relacionado a inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso, no? Ejemplo, les dije sobre caso Chinalco, ¿no? Chinalco muestra un caso de éxito donde de todos los sistemas tiene tanta información que le ingresa a la gestión de molienda, tanto operativos de mantenimiento, predictivo, que está relacionado al monitoreo en línea de equipos, componentes, procesos, ¿no? Todo un equipo de trabajo se ha dedicado solamente a limpiar la data, a estandarizarla, a agruparla. ¿Para qué? Para sobre eso recién empezar a manejar esa información, esa data de manera limpia, empezar a generar reportes, dashboard y aplicar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa base de datos ahora, el Machine Learning, ¿no? La inteligencia artificial, el Big Data, lo quieren aplicar de tal manera que no solamente puedan agrupar, reportar, sino pronosticar y alertar en tiempo real, lo que lo haría mucho más ágil y serviría toda esa información que prácticamente se almacena pero no la analiza, ¿no? Entonces, por eso habla, es una zona seria, ¿no? Pero ya eso necesita más recursos. Esos profesionales que están ahí, ninguno era metalurgia, eran mecatrónicos, mecánicos, había de sistemas, pero no había ningún metalurgista, ¿no? Era para desarrollar, ¿no? El tema del manejo de la información, ¿no? Ordenamiento, agrupamiento y monitoreo de esa información. Y es un proyecto a largo plazo. Mire, solamente molienda, ya se imagina. Nivel 5, lo que pocos analizan, dice, ¿no? Las tendencias, la variabilidad, el lemma, el CUSUM, la detección a la deriva. Entonces, ya hay muchas cosas que aquí ya
ya escapa a un tema de análisis puntual, ¿no? Ya utilizan herramientas estadísticas, ya realizan el uso de estas herramientas, ¿no? Como de proyecciones asociados a inteligencia artificial, como eh, pronósticos como el Python, ¿no? Con muchas variables para poder obtener un pronóstico final. El nivel 6, lo que pocos anticipan, indicadores, controles críticos, el hay indicadores, las señales tempranas, ¿no? Las alertas, lo que hablábamos. Y el nivel 7, el fondo, KPI que se activa, que activa decisiones, riesgo de malas métricas, conductas no deseadas, qué dejar de medir y KPI para priorizar recursos. Una serie de indicadores que en función a la evolución que vaya teniendo la empresa, vamos a ir llegando, ¿no? Pero tenemos que ir así, nivel por nivel, paso a paso, como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la idea es tener esa información, ¿no? ¿Dónde colectarla? Entonces, si se tiene, este es un ejemplo, ¿no? Sale de un SMMS, de un software de mantenimiento, ¿no? Que ya esta información sirve para sacar los indicadores diarios por equipo, ¿no? Y a su vez agrupados por semanas y en el plan de 52 semanas. Y todos estos datos salen por las órdenes que se generan todos los días. Entonces ya estamos teniendo un sistema de colección de datos, pero ¿nos sirve para esto o nos puede servir para más? ¿No? Entonces, porque esta información la bajamos, la manipulamos en Excel, ¿no? Pero no es, debería salir de manera automática. Falta todavía hacer un tema de programación, de configuración. Si estamos en SAP, esto ya no significa, ¿no? Un tema de programación, de hacer reportes ya customizados, ¿no? Para el negocio y los cuales significa pues un tema de desarrollo, los famosos avaperos, ¿no? Que tienen que programar en función a una lógica ya predeterminada y va sacando los indicadores. Pero esto en esta empresa no, se bajaba la información y se procesaba. Las tablas ya estaban hechas, ¿no? Solamente se tenía que bajar la información y empezaba a sacar los cálculos, ¿no? Que se requerían. ¿Ya? Y estos indicadores nos iba dando, ¿no? Cómo iba evolucionando cada uno de los indicadores, disponibilidad, utilización física, semana a semana por cada uno de los equipos. Teníamos un objetivo al cual llegar, teníamos un promedio que era el año anterior y que nos permitía, ese promedio del año anterior nos permitía verificar, ¿no? Si estábamos avanzando, nos estábamos manteniendo o estábamos retrocediendo. Entonces, el monitoreo continuo de los equipos a través de sensores inteligentes permite detectar patrones de comportamiento, ¿no? En el mantenimiento 4.0, el análisis de Big Data permite predecir fallos futuros, mejorando la confiabilidad, los datos históricos, ayudan a ajustar la política de mantenimiento preventivo, incrementando la disponibilidad de los activos. Pero todo eso tiene que nacer de un tema de una configuración, de alimentar adecuadamente, de haber organizado la información. Si no está organizada, si no está estructurada, simplemente no vamos a tener lo que se requiere, ¿no? Lo mismo, acá hablamos de la disponibilidad inherente, alcanzada y operacional, bajo los requerimientos que les acabo de hablar, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la que debe tenerse y cuál es la que se puede requerir, ¿no? En el caso del inherente, mide la disponibilidad del equipo considerando solo el tiempo activo de la reparación correctiva. Y la disponibilidad alcanzada incorpora el tiempo de mantenimiento preventivo, ¿no? Y además del correctivo y refleja el impacto real del programa de mantenimiento sobre la disponibilidad del activo, que es a donde debemos llegar. Y la operacional es la métrica, ¿no? Más que se realiza, que incluye todo el tiempo en que el equipo no está disponible, ¿no? Y vamos a ver que vamos a usar el primero cuando se evalúan el diseño del equipo
¿ya? La segunda, cuando los reportes, tenemos reportes a producción, gerencia, y cuando se evalúa si su programa de mantenimiento preventivo está afectando la disponibilidad, ¿no? Versus el correctivo. Entonces, son disponibilidades, pero hay una sola, que es la que sale la 14224. Dentro de los KPI podemos ver también lo que es el MTTR. El MTTR dice, menor MTTR dice mayor disponibilidad operativa. El MTTR revela qué tan eficiente responde el mantenimiento, ¿no? O sea, es el tiempo para poder atender una falla. A menor tiempo, más eficiente el mantenimiento. A mayor tiempo, menos eficiente, pero a la vez castiga la disponibilidad y castiga la utilización, ¿no? Porque menos horas de trabajo. Entonces siempre el MTTR se engatilla sobre una falla, se detecta, ¿no? Se repara, se valida y entra a operación nuevamente, ¿no? Y así, es un círculo. Mientras el MTTR mide el tiempo promedio necesario para restaurar un equipo después de una falla. Conclusión. Entonces, nuestra disponibilidad, ¿no? Podemos agruparlas, podemos analizarlas, ¿no? Porque estamos hablando que hay una disponibilidad, pero ¿por qué tenemos esa disponibilidad? ¿Porque han habido mantenimientos o porque han habido fallas? ¿Cuáles son esos generadores, ¿no? De fallas que ha hecho que la disponibilidad y la utilización se castigue? Entonces entramos al MTBF y al MTTR, donde también tenemos sobre esas fallas, ahora podemos obtener toda una secuencia si estamos bien o no, y vamos viendo sobre nuestro objetivo principal, que debe ser parte de ese work class que hablamos, y adicionalmente vamos sobre el promedio que hemos tenido el año anterior, si estamos igual o estamos cayendo. Entonces, el MTF, con la tecnología del IoT y análisis predictivo, las empresas pueden monitorear continuamente las condiciones. Todo lo que nosotros ahorita estamos hablando, ¿no? De poder hacerlo con el software, con las órdenes, ¿no? Pero también podemos hacerlo de manera en tiempo real, ¿no? Me recuerda un sistema que había en gran minería para los equipos móviles que se llamaba el Dispatch, que estaba configurado, agrupado, pero esto a su vez era para que el operador, por cada parada que había, marcaba un código, ¿no? Y ese código iba registrando un evento. Había una sala de control, un centro de control donde evaluaba esos códigos, ¿no? Si realmente correspondía o no. Y finalmente salían los indicadores para mantenimiento, los indicadores para operaciones, los indicadores para excelencia operacional, porque todo estaba relacionado y en una lógica que utilizaba según la norma 14224. Entonces, todo se obtenía en tiempo real. No era un tema de medición, los orómetros, inclusive, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar los talleres de Ferreiros y mostraron el área de confiabilidad, ¿no? Donde tenían a todos los equipos monitoreados, ¿no? Desde palas y camiones de todas sus unidades en el Perú, ¿ya? Y de ahí monitoreaban y tenían todos sus indicadores en línea. Y cada falla, cada evento, ¿no? Se conectaban con el área usuaria, dándole soporte, ¿no? Eh, de los eventos que salían y las probables causas. Entonces, de tal manera de que evitaban de que el equipo parara de una manera drástica o por una falla correctiva, ¿no? Inclusive mostraron el tema de los equipos autónomos, ¿no? Los que tenían en Quellaveco. Y estos equipos autónomos sin operadores, ¿no? También se manejaban de manera, bueno, eran con inteligencia artificial, también tenían asistencia remota y
realmente era ¿no? Ya un paso más allá de lo que actualmente nosotros conocemos en lo que es manejo de equipo, ¿no? Jul, también, además, las soluciones de mantenimiento predictivo generan datos precisos y en tiempo real, evitando los errores humanos que ocurren en los registros manuales, ¿no? Acá en tiempo real, temperatura, presiones, ¿no? Se van registrando y van alertando, ¿ya? Se va generando esas alertas. También podemos decir que el MTTR es la integración del software de gestión de mantenimiento como el SMMS y las plataformas de monitoreo en tiempo real. Permite que las alertas sobre las fallas sean recibidas al instante por equipos de mantenimiento al contar con diagnósticos automatizados y detallados, ¿no? La IA ayuda a optimizar la disponibilidad de repuestos, lo que reduce aún más el tiempo de inactividad. Y ustedes dirán, la optimización claro, porque los software actualmente tienen lo que es el, el MRP, ¿no? La planificación de repuestos y materiales. Ese, esa, Se configuran valores y sobre esos valores se disparan, ¿no? Requerimientos, atenciones. Pero si eso ya no es manejado por un analista, sino por la inteligencia artificial, o sea, un analista, un planificador de materiales, sino dispara en función a la lógica y a lo que va aprendiendo por la inteligencia artificial, lógicamente que va a haber una predictibilidad mayor, ¿no? También recuerdo aquí en Ferreiros que tenían el único almacén en el Perú robotizado, ¿no? Manejaban sobre los 37.000 ítems con una capacidad de cerca de 70.000 ítems. ¿Ya? Tenían el almacén físico, todo lo grande, y también todo lo pequeño que entraba a este almacén robotizado, donde solamente habían dos personas ya que se encargaban simplemente de empaquetar, porque todo el proceso estaba relacionado a los pedidos que venían de cada unidad, ya que ingresaban al sistema SAP y en el SAP también entraban a esto con inteligencia artificial, se ordenaban y de tal manera que los repuestos se ordenaban de manera de columnas y en función al, al lead time, al tiempo de uso, al stock mínimo que había, todos los indicadores de repuestos e inventarios aplicados, ¿no? Y sobre eso se iban moviendo. Iban más arriba, aquellos que no tenían movimiento estaban más abajo, ¿no? Y así, y se iban moviendo, de tal manera que los tiempos sean los más cortos para el despacho. Y atendían 37.000 ítems de ese almacén virtual, todo aquello que era pequeño, hacia todos sus negocios que manejaban, ¿no? A nivel Perú. En caso de lo que es para poder colectar esta información, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de, de eh, la base de datos, ¿no? El Big Data, cómo agruparlo, cómo estructurarlo, pero también hay la forma principal, ¿no? Que cómo inició esto de manera registro, ¿no? Se imaginan, hace 20 años atrás entrabas a la mina donde no tenían los equipos de esta tecnología y lo único que se hacía era registrar los orómetros y lo otro que el operador, en vez de estar marcando un código, él esté marcando ya una estructura de códigos ya establecida y en su reporte decía tal, 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 y que debería de sumar los tiempos totales de su guardia, ¿no? Entonces, de esa manera, estábamos hablando de las horas ya estructuradas, pero de manera manual. ¿Con tendencia a errores? Sí, pero también así como era con tendencia a errores, ya era un avance importante porque solamente era un tema de gestión y el cual ayudaba a poder controlar los KPI, tanto operativos como de mantenimiento. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto, el tema de los KPI ¿no? En función al World Class, nuestras tendencias, dónde vamos, etapa 1, 2, 3 y 4. Y nuestro punto final, donde agrupamos lo que es mantenimiento y lo que es operaciones, y lo que es productividad, lo que es el rendimiento, las ventas, ¿no? Estamos hablando del OE, ¿no?
primero tenemos que alinearnos a lo que quiere el corporativo, a lo que nosotros proyectamos para poder llegar a ese requerimiento corporativo y nuestro forecast, ¿no? Cómo nosotros vamos planteando planes de acción para si hay algún desvío de no llegar para poder mejorar y de tal manera ir acercándonos al valle y también al corporativo. Esta evolución de la disponibilidad, ¿no? Como les muestro, esta es una empresa minera bajo perfil, donde se encontró una disponibilidad física de 22.17, ¿no? Perdón, 77.5 en el 2017, 2018 80.3, 2019 84.6, pero si ustedes se dan cuenta, esto parece poco, pero realmente es mucho, ¿ya? Un solo punto de disponibilidad significa mucho esfuerzo para poder levantar una flota, ¿ya? Y esto se hizo solamente haciendo gestión de mantenimiento, implementación de la rutina, la gestión de los backlogs, la gestión de materiales, gestión de herramientas, aplicando lo que es inspección, lubricación y mantenimiento sistemático. Entonces, en esta mejora de indicadores mantenimiento 4.0, ¿no? Siempre con la integración de tecnologías como el Internet de las Cosas, los sistemas de monitoreo en tiempo real, las empresas pueden rastrear automáticamente los tres componentes del OE, que la disponibilidad, el rendimiento y la calidad sin depender de reportes manuales. Además, el análisis predictivo puede identificar tendencia en los datos de los equipos, lo que permite implementar mantenimiento preventivo antes de que produzcan las fallas. Estas herramientas optimizan la disponibilidad del equipo y reducen el tiempo de inactividad no planificado, mejorando considerablemente el OE. Por un lado, tenemos la disponibilidad, por otro lado, la utilización y por el otro lado, la productividad. Si nosotros vemos en el OE, ¿no? Y era muy práctico. Miren, la disponibilidad ya la sabemos, ¿no? Las horas de trabajo versus las horas disponibles, total calendario, ¿no? Las horas de trabajo, que son las horas totales, y las horas de mantenimiento. Pero por el otro lado teníamos la utilización, que eran las horas, ¿no? Disponibles entre las horas de uso, ¿no? Las horas de uso menos las horas disponibles, entre las horas disponibles. Entonces, vamos viendo, ¿no? Por eso que la operación tenía que ser mucho más eficiente. Les hice ese ejemplo, ¿no? En el caso de la mediana minería, para esconder ese indicador, ellos decían, no me consideres 24 horas, considérame 20. Pero algo diferente ocurrió en en una minera de superficie, en una gran minería, ¿no? Mientras que ellos tenían un relevo de media hora, ¿ya? Para los cuales esas media hora para mantenimiento, equipos gigantes, PC4000, camiones Tico, ¿no? De los 730E de 190 toneladas, o sea, gigantes para lo que hay hoy día de 350 o 400 toneladas, realmente no eran tan grandes, pero eran mucho más que cualquier volquete pues, de 40 toneladas. Entonces, la pala de PC4000, que era de 40 toneladas cada cuchara, ¿no? El personal, ¿no? En este caso era un contrato UMAR, donde estaba el personal de Komatsu, aprovechaba esas media hora entre cambio de guardia para poder hacer inspecciones y se veía la gente, tuvo un ejército en cada equipo, si salía, le tocaba la pala, se iban a la pala 15 personas, uno mirando tarjetas, otro mirando el sistema hidráulico, otro mirando la cuchara propiamente, la estructura, ¿no? Y así, por el otro lado, de la misma manera en los camiones, revisando neumáticos, revisando, ¿no? O sea, era realmente aprovechar eso media hora. O sea, no es que para operaciones era un tiempo muerto, pero para mantenimiento era un tiempo útil. Ese tiempo reflejaba, nos afectaba la disponibilidad física, sí, pero era bien aprovechado porque el equipo estaba parado. Se encontraban desvíos y los cuales se programaban para una intervención dentro de su mantenimiento preventivo o si era necesario parar el equipo para hacer una intervención correctiva, ¿no? Programada.
pero también podría hacerse el tema de esperar su mantenimiento y se hace el preventivo más los correctivos que ya se han identificado. Entonces, era muy útil, pero operaciones, su utilización no mejoraba. Entonces, mientras que la disponibilidad de mantenimiento, porque al identificar prematuramente las fallas, preventivamente las fallas, ¿ya? Eh, y estas ya no se daban con la magnitud, se corregían con los correctivos programados, ¿no? El equipo tenía más horas de disponibilidad, ¿no? La disponibilidad, el tiempo real era mayor, pero había muchos tiempos muertos en la utilización. Entonces, ¿qué hicieron? Cambio en caliente, ¿no? Cambiaron, miren, mientras que uno lo veía como un problema en la mina, considérame 24 horas 20, no, lo que hizo un traslado, ¿no? Y, y en cambio en caliente, o sea, el operador baja la máquina y sube el otro, o sea, así era, ¿no? Entonces intercambiaron tiempos para que el personal pueda alimentarse en horarios distintos y de tal manera puedan empalmar en caliente y de esa manera minimizar los tiempos. Entonces, lo que se tenía media hora, pues, se tenía 10 minutos para hacer inspecciones. ¿Afectaba mantenimiento? Sí. ¿Mejoraba la utilización? También, porque sacaban más toneladas, ¿no? Y entonces el mantenimiento tenía que ser más eficiente, porque ya antes tenía media hora, ahora tiene 10 minutos para poder identificar algún desvío de su, eh, dentro de ese tiempo que le dan para poder intervenir, porque no hay operación, ¿no? Entonces es interesante lo del OE, porque va, subiendo en función a cómo, de manera integral, ¿no? Se mejora la disponibilidad general de la operación, ¿no? Y la última que es el rendimiento, ¿no? Porque justamente si se tiene en base a un plan, ¿no? De producir, ejemplo, 200.000 toneladas diarias, ¿ya? Y se llegó a 190.000 toneladas diarias, ya tenía un 90 y tanto por ciento de, perdón, no utiliza, de rendimiento. Y todo eso, disponibilidad, utilización y rendimiento, les daba el OE. Luego, vamos a ver que este seguimiento tiene que ser, como les dije, ¿no? Corporativo, Valle y Forecast, siempre debe ser estructurado, debe ser medido, debe ser controlado, debe haber seguimiento para que de esta manera se pueda tomar las acciones y llegar a la meta. Dentro de la disponibilidad, ¿no? Que hemos hablado, que es una razón porcentual que sirve para medir el aprovechamiento integral de la maquinaria industrial, la disponibilidad, el rendimiento, la calidad, ¿no? Tiempo produciendo, productivo y tiempo disponible. Ahora, generalmente nosotros trabajamos mucho con contratistas y estos contratistas también están acostumbrados, ¿no? Tenemos un contrato, pero no los medimos. ¿Cuál es la responsabilidad del contratista sobre el proceso? ¿No? Entonces, se le tiene que hacer un acuerdo de nivel de servicio. Indicadores de performance de contrato. Entonces se ven los retrabajos, la seguridad, la adherencia, el MTTR, el MTBF, de tal manera que se comprometa no solamente a hacer un trabajo, sino que consideren el tema de mejora continua para ellos mismos, para ellos y para la organización. Porque justamente si tercerizamos un trabajo es para buscar un beneficio, algo que no lo podemos hacer de manera directa por ser especializado, ¿no? O por capacidad, o por ser algo muy puntual y algo muy técnico, entonces siempre buscamos el SLA. Por eso que estos contratos, ¿no? Tienen que tener estos indicadores y poder tener la maniobrabilidad de poder definir si uno cumple, si no cumple, se evalúa su reemplazo y si simplemente cumple pero no mejora, una vez terminado el contrato, evaluar y decir que busquemos a otro, ¿no? Pero tener la herramienta, no ser de manera eh, eh, solamente intangible, no tener, eh,
la última perspectiva que se tiene o la anterior, porque eso no nos refleja todo un seguimiento que debemos hacer mes a mes. Si ese seguimiento numérico, cuantitativo, ya nos dice de que, en qué está, de 1 al 5 dónde se encuentra, sobre eso podemos tomar una determinación, ¿no? En este caso, los contratistas tenían un bono, ¿no? O sea, si estaban, por decir, cumplían, ¿no? Ya del cero al, cumplían lo requerido, ¿ya? No tenían bono. Si estaban por debajo de lo requerido, se les penalizaba. Y si estaban por encima de lo requerido, tenían un bono. Todos querían trabajar por el bono, pues, porque el bono era para el contrato, era para la gente que trabajaba en ese contrato. Entonces se esforzaban por tener ese bono. Y cuando ustedes dicen, pues, oye, es un bono, pero ¿qué tanto impacta? Sí, pues impacta bastante, ¿ah? Un bono en un contrato de 55 millones de dólares, el bono no era menor a 800.000 o $1.000.000. Entonces, ese bono de $1.000.000 dividido pues entre 40, 60 personas, era un bono bien fuerte que les tocaba a cada uno de ellos, ¿no? Entre la empresa y sus trabajadores. Ahora, haciendo, ¿no?, un buen control, ¿no?, de los indicadores de mantenimiento, ¿no?, habiendo estandarizado, habiendo agrupado, controlado, ahora tenemos que sacar resultados. Y cuando hablábamos de resultados, ya vemos que, por eso hablábamos que los costos de mantenimiento no se reducen, se optimizan, y estos se optimizan en función a una buena gestión. Les muestro un caso, ¿no?, de una minera donde inicialmente, ¿no?, en el 2017, así como le mostré la disponibilidad, ¿no?, eh, em- es- tenía unos costos de 2.377.000, ¿no?, todas sus flotas de mantenimiento mina, incluyendo servicios auxiliares. Pero fue bajando año a año, ¿no? Porque fuimos al 18 con 1.700.000, al 19 ya estábamos hablando con una proyección a 1.470.000. Miren, prácticamente 1 millón menos de lo inicial. ¿Y por qué? Dirán, oye, pero hemos hecho menos. Es que así funcionaba antes, ¿no? Ellos decían, he ahorrado, pero he ahorrado el no haber hecho. Y el no haber hecho era una reparación mayor, un mantenimiento a medias que había hecho, o sea, si hay repuestos que ya se deben de cambiar por ciclo de vida, no lo cambiaba porque puede dar algo más, pero ese algo más que trabajaba, como no le hace seguimiento, fallaba. Y esa falla se llevaba no solo ese repuesto, sino se llevaba otros componentes. Y todo lo que involucraba los tiempos de atención, porque se te malograba en la mina, en el fango, y sacarlo al taller era todo un trabajazo. Entonces, ¿cómo direccionaba recursos para atender fallas? Pero cuando esto ya se ordenó, se fue ordenando, los costos bajaron 1.470.000, se fue, era mucho más eficiente, aún teniendo equipos muy antiguos, desfasados tecnológicamente, equipos que eran muy caros porque ya eran 20 años atrás, tecnología que ya no se fabricaba, motores que ya no encontrábamos en el mercado, o sea, ya eran motores prácticamente que ni remán tenían, no vendían. Entonces, una mejora, un upgrade en el sistema de motor significaba prácticamente un equipo nuevo. Entonces, los equipos tenían 18.000 horas como ciclo de vida promedio, pero ya tenía 52.000 horas. Entonces, ya era un equipo reemplazo. Entonces, toda esta información sirvió para que uno se evalúe el tema del renovar la flota. Ya, la concepción del gerente, en estos casos japoneses, ellos dicen, pero mientras trabaja sirve. Sí, pues, pero ¿a qué costo? ¿No? Ese era el problema, que ellos pensaban, tenían en su cabeza, pero si trabaja, ¿para qué voy a reemplazarlo? Era más importante reemplazar una camioneta que reemplazar un scoop, que reemplazar un jumbo, que reemplazar un equipo de perforación. Y acá está, ¿no? Entonces, aplicando solamente esto, y como van viendo, ¿no?, los costos de mantenimiento preventivo y correctivo programado va bajando, ¿no? Ya, al igual que el costo de los no programados, que son los más caros, ¿no? Estos van bajando de la misma manera. ¿Qué nos permitió?
como les decía, era poder evaluar, ¿no? Diferentes, tener costos unitarios. Miren, podíamos tener equipos, ya como el, el, el Epiroc, que estaba con $41, el R1600, que estaba con $47, el Komatsu con 50, todos estos eran proyectados, ¿ah? El Sandvik $53, el Caterpillar, el overholeado $50, era proyectado, pero donde nosotros veíamos era que teníamos oportunidad de poder tener equipos mucho más baratos. Imagínense, cambiaron por el LH410, inició con $13 por hora, luego se fue a $23 por hora y se estabilizó, ¿no? En la proyección salía $53, sí, pero porque se incluyeron muchos costos, más de lo debido. Su indicador MTF y MTTR indicó cómo lo tenía el Caterpillar o el Epiroc, pero los Sandvik resultaron ser muy robustos, no tenían esas fallas. Entonces, siempre vamos a tener nosotros nuestro presupuesto, el costo, ¿no? Nuestro costo que tiene que ser llevado, nuestro plan, nuestro forecast y nuestro real. El plan es lo que planeamos, ¿no? Un año antes. El forecast, perdón, el real es lo que vamos teniendo, ¿no? Plan versus real. Y el forecast es lo que tenemos que hacer porque hay algún desvío, ¿no? A lo mejor, ejemplo, ¿no? Voy por $50 la hora y estamos sobre los, no sé, pues, $55 la hora, involucrados entre horas de trabajo versus los dólares que están presupuestados. Entonces, ¿qué hacemos para reducir esos $55 y ponernos en el objetivo que tiene, ¿no? Ese OPEX? Todo el costo que debe tenerse para hacer atender el objetivo de ese presupuesto, ¿no? Para el mantenimiento de los equipos. Nuestro presupuesto no puede exceder del 3% del costo total del activo, ¿ya? El 3%. Si nos vale un equipo $600,000, ya nuestro costo operativo al año no debe ser más de $18,000 de mantenimiento preventivo. Ya te dirán, pero eso es ilógico, sí, pues estamos hablando de mantenimiento preventivo, pero es a donde apuntamos, ¿no? Yo he visto entre un promedio de 3 a 8, ya, a 8%, que es muy alto, ya, pero depende de las condiciones y del tipo de trabajo. No, no es una mina subterránea, igual no es una mina superficie, ¿no? Entonces el valor del activo en función a, a lo que saca realmente, a lo que produce, prácticamente se vuelve marginal, ¿no? De la misma manera tenemos que tener nuestras inversiones, nuestro CAPEX. Ese CAPEX lo tenemos que ir controlando mes a mes, bajo el mismo esquema, plan, real y el forecast para llegar al objetivo, ¿no? Porque a diferencia del costo, ¿no? Entre el costo y el CAPEX tenemos que tener un más o menos 3%. O sea, no podemos excedernos más de 3% porque algo malo hemos hecho. Si bajamos, también algo malo hemos hecho. Tenemos que estar alineados sobre ese más o menos 3%. Ese es un buen control de nuestro costo de mantenimiento, OPEX. Y dentro del CAPEX es lo mismo, ¿no? Inclusive debería ser sobre el 100%. Recuerden que el CAPEX es el dinero en inversión, es en aquello que va a reemplazar a un determinado equipo, el que va a implementar una mejora y que va a generar un determinado ingreso, ¿no? Uno, reemplazar lo que ya existía o incrementar alguna mejora que incremente la producción. Entonces, es una inversión el CAPEX, tiene que tener un retorno y ese retorno, por eso que es muy importante su cumplimiento. El no uso del CAPEX realmente en algunas empresas es castigado. ¿Por qué? Porque es un dinero que guardas bajo el colchón y que después a fin de año no lo puedas usar. Entonces, ese dinero dejó de ganar dinero, ¿no? Si solamente hubiera estado en el banco y hubiera ganado una utilidad, ¿no? Pero como no se invirtió, perdió el negocio porque
tal vez el retorno por esa inversión hubiera sido 10, 15, 20% superior a lo que podía ganar tanto en el sistema financiero y haber aportado al negocio, ¿no? Y al cual tenemos que tener igual de la misma manera, tener ese control, ¿no? ¿Qué hemos planeado? ¿Qué realizamos? ¿Y cuál es nuestro forecast? Ese forecast que es a veces se analiza y se prioriza en el momento y vamos durante lo que vamos desarrollando y vemos que hay prioridades, cambian las prioridades. Una inversión puede ser reemplazada por otra, sí, pero tiene que ser sustentada, ¿no? O sea, a veces decimos, no, pero necesitamos implementar un detector de metal nuevo. Oye, pero no me lo habías presupuestado, sí, pues, pero ahora, ¿qué retiras de tu CAPEX? Porque el dinero no se reproduce. Así que tienes que optimizar quitando algo que puede esperar para poder ingresar este que es de mayor prioridad. Por eso los CAPEX generalmente se hacen a 5 años, para que de esa manera podamos ver el futuro, ¿no? ¿Qué tenemos adicionales? ¿Qué podemos traer que se vuelva crítico y que de tal manera reemplace a otro? Y el que deja de ser crítico pasa, ¿no? al siguiente periodo, o sea, se hace una reprogramación de los CAPEX. Pero ese es el forecast, ya, pero tiene que tener un sustento, no puede salir de la nada. Diferentes formas de poder medir nuestros costos de mantenimiento. Siempre nuestros costos de mantenimiento tienen que ser medidos y cuantificados, uno en el mes a mes, en la semana a semana, pero también tiene que ser medido, ¿no? En el tiempo, ¿no? Si vamos llegando a lo que hemos planificado. Tenemos que tener nuestros dashboards dinámicos. Estos dashboards dinámicos de mantenimiento nos permite a nosotros poder ver en tiempo real cómo va evolucionando, ¿no? Nuestro OPEX, nuestro CAPEX, y de esta manera poder tomar las acciones, ¿no? A veces nosotros simplemente vemos una vez al mes los costos al cierre, cuando esto debería ser de manera en línea. Entonces, eh, hay una estrategia de RCM para la reducción costal del costo total. RCM, nuevamente hablamos de la 14224. Miren, empezamos con la 14224 con lo que es KPI y terminamos con la reducción de costo total con el RCM. Entonces tenemos costo total de mantenimiento e inactividad, costo ¿no? de las paradas no programadas y el costo de mantenimiento. Y por el otro lado tenemos el costo de mantenimiento y el costo de paradas no programadas. Y como vemos, sin RCM y con RCM. Y como les decía, mientras vas agrupando, mientras vas relacionando, mientras vas atacando de manera específica, ¿no? Ese 80-20, ese 80, 20% de fallas que me producen el 80% del costo, ¿ya? Entonces vamos a ver un efecto financiero, ¿no? El costo sin RCM, hay un menor costo por unidad producida, 40, nos volvemos más eficientes. El costo, cuando hablamos, nuestro objetivo de mantenimiento es disponibilidad, confiabilidad y costo óptimo, ¿no? Optimizando el OPEX con el RCM, eliminamos del 20 al 30% de tareas innecesarias en activos no críticos. Foco en equipos que afectan la producción, mantenimiento correctivo, predictivo, resultado, reducción directa de los costos operativos en reactivos. Los costos es el producto de una buena gestión. Protegiendo ingresos, ¿no? Con RAM, disponibilidad, mayor producción, mantenibilidad. Cada hora de parada es una producción perdida. Nuestro lucro cesante, ¿no? Todo lo que dejamos de producir por cada hora de parada que se ocasiona por una falla del equipo. Entonces, la ecuación estratégica, el RCM es una eficiencia de gasto, el RAM es un retorno de inversión y la excelencia operacional, ¿no? Que todo va a una excelencia operacional. Por eso que cuando hablamos esto de excelencia operacional,
Ya no solamente hablamos de mantenimiento, ya hablamos de gestión a nivel de negocio, porque acá están involucrados no solamente los indicadores de mantenimiento, sino los indicadores de operación. Recuerdan que hablamos la 14224, operaciones, mantenimiento, y dentro del mantenimiento todo lo que sabemos nosotros, pero también hay otro grupo que es operativo. Entonces, para poder obtener eso, es la rutina. Establecer una rutina de herramientas, analizar datos, informaciones, analizar problemas y proponer soluciones, definir acciones para la mejora de los resultados. Tenemos que tener una estructura para la gestión de la rutina, y esta rutina nos va a ayudar justamente a llegar a ese objetivo, tener control, ¿no? Lo que entra tiene que salir atendido o simplemente se queda como backlog para su atención. Y cuando tenemos mucho backlog, ¿qué hacemos? Buscamos una estrategia para solucionarlo, una parada, un requerimiento adicional exclusivamente para atención de esos backlogs y poder nivelarlo, ¿no? El área de mantenimiento debe definir cuáles indicadores pueden soportar la gestión de los resultados de su área, ¿no? Definiendo también cuál es la frecuencia de los análisis de estos indicadores. Y tenemos que aplicar modelos muy prácticos, como este del Antón, gestión a la vista, ¿no? Donde tengamos, ¿no?, nuestra adherencia simple, que nos vaya indicando en un cuadro todo nuestros, cómo vamos evolucionando en nuestra gestión y cómo vamos evolucionando en nuestro resultado, ¿no? El área debe poseer herramientas y controles que permitan el análisis detallado de los indicadores y de otros ítems relevantes a la rutina de mantenimiento. El control de la rutina, el análisis de los indicadores de la rutina, cuando esto ocurría a una frecuencia, debe proveer al área la posibilidad de vislumbrar la tendencia o evolución de los resultados, permitiendo actuar en tiempo útil caso la tendencia sea de desvío con relación al resultado deseado, ¿no? Cuánto es por orden, cuánto es por horas y cuánto de eso es por tipo de mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo no programado. Entonces, ¿estamos cumpliendo o no? Nuestra programación al planificador es importante esta parte, ¿no? Entonces, las estratificaciones y consolidaciones de indicadores están, uno, en función al proceso, ¿no? Su proceso, equipo, componente, podemos sacar indicadores de esa manera, o por el otro lado, por jerarquía. ¿Para quiénes son esos reportes? Para el director, gerente general, gerente de área, supervisores. Los indicadores por equipos y por sistemas, ¿no? Tenemos que sacar indicadores equivalentes. Nosotros podemos sacar por flota, como hemos visto antes, por equipos, componentes, procesos, sistemas, pero también podemos sacar por toda la planta un solo indicador. Y ahí, ¿no?, hay una fórmula para poder sacar de manera equivalente. Tanto funciona en una planta como puede funcionar en un equipo. Este es un equipo, por decir, donde tiene 4 indicadores. ¿Y a cuál indicador vamos a tomar? Un jumbo de 2 brazos, ¿no? Tengo los 2 perforadoras, tengo el motor y tengo el sistema hidráulico. ¿Cuál de esos indicadores tomo como referencia? Entonces también funciona como un proceso. Y tenemos nuestras horas equivalentes de trabajo y ese es el indicador que vamos a ir controlando para poder hacer nuestra proyección de mantenimiento. Colección de información, distribución de tiempos y distribución de demoras, lo que les decía, este es el dispatch, ¿no?, donde se agrupaban, ¿no?, todos los tiempos, ya estaban definidos para tiempos externos, mantenimiento, producción, y eso es lo que veía el operador y iba marcando el código que le correspondía, y eso era visto desde la sala de control y sacaban los indicadores en línea. Entonces, de la misma manera, las fallas. Las fallas nosotros vemos, ¿no?, el análisis de la falla de gestión de paradas, tenemos que tener una base de datos, ¿no? Todas esas paradas tenemos que registrarlas y estas salen de las órdenes de trabajo, ¿no? De los avisos, ¿no?, de las órdenes de trabajo, donde definimos, ¿no?, qué equipo, los tiempos, el tipo de falla, tiene que estar totalmente estructurado. Y uno dice, ¿y de dónde sacamos esa estructura? Esa estructura sale en la 14224, la cual nos simplifica. No podemos tener un universo de fallas, tiene que estar ya estructurada para poder sacar los indicadores de manera rápida, ¿no?
Entonces, la 14224, independientemente del equipo, la norma clasifica los modos de falla bajo tres premisas operacionales. Falla bajo demanda, que el equipo no arranca o no actúa cuando se requiere. Falla en operación, desviación de los límites especificados. Y el equipo funciona para nuestro síntoma de deterioro. Entonces, vamos a tener las universales, exclusivos por clase y bajo demanda, ¿no? Y esta es una tabla, un resumen de lo que no te lo dice la norma de esta manera, pero lo estructura, o sea, bajo el concepto que nos va diciendo lo vamos implementando. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? A veces como mantenimiento tenemos una, un seguimiento de las fallas, pero siempre sacamos esas fallas que no corresponden a mantenimiento, porque a veces el mayor generador de las fallas en mantenimiento de equipos, de instalaciones, es operación, ¿no? Entonces siempre decimos, oye, por si acaso han sido 9 eventos y 24 horas han sido por mala operación, 11 y por lo que es eh, el, falta de limpieza ha sido 13, ¿no? Entonces sacamos un porcentaje, ¿no? De 4,7%. Y las fallas lo vamos analizando por paretos, ¿no? Por cada flota, ¿no? ¿Cuál es mi generador de fallas? El mayor generador de fallas ha estado en este caso, cargadores de ANF, luego han sido los EQ de producción, los jumbo de sostenimiento y los jumbo de producción. Entonces, cuando vamos viendo, y dentro de lo que es el cargador de ANFO, el que más generó fallas fue el ANFO 1, escudo de producción el 1032, el Robol 4, el Tanro 2. O sea, ya estamos viendo, identificando cuáles son esos generadores de falla y que tenemos que atender. O no estamos atendiendo los backlogs, no le estamos haciendo un preventivo adecuado, o simplemente hay un tema operativo, ¿no? Que los operadores que están atendiendo estos equipos les falta capacitación, las vías no están en condiciones, las zonas de trabajo donde trabajan estos equipos no tienen el debido mantenimiento operacional, ¿no? Sostenimiento, le caen rocas, tantas cosas. No hay un buen drenaje, porque a veces los equipos en interior mina son submarinos, no son equipos de perforación o de acarreo, prácticamente se zambullen en el agua. Y esa agua es ácida, ¿no? Uno, daña los neumáticos porque cuando entra con agua también malogra el neumático, pero el otro contamina todos los elementos hidráulicos, ¿no? Transmisión, sistema hidráulico, motor, caja de transmisión. ¿Por qué? Porque por los respiraderos, por ahí se mete el agua y contamina los aceites. Y eso daña al componente propiamente dicho. Y si también vemos también la parte eléctrica, ¿no? Se sulfatan porque es agua ácida y esa agua ácida también daña, ¿qué cosa? Todos los terminales, ¿no? Eléctricos, electrónicos y por lo tanto hay que recablear, hay que cambiar bornera. Y es realmente dañino, por eso no es solamente mantenimiento, sino también es operacional y hay que identificarlo, ¿no? Y cuando vamos viendo por componente, ¿no? Ahora ya tenemos ese cargador, ese de ANFO, pero ahora decimos, ¿qué ha fallado en él? Uno, la caja de transmisión, y dos, las mangueras, ¿no? Entonces ya tenemos el manifold de grasa, ¿no? Y así tenemos, ¿no? Entonces, en el uno ha fallado la caja de transmisión, y en el 2, manifold de grasa, la compresora, la canastilla. Entonces vamos viendo que los eventos están por ese lado. Entonces tenemos que ver qué está pasando para corregirlo. En el primer caso, en el ANFO, es pérdida de eficiencia, o sea, una pérdida de potencia de esa caja de transmisión y por eso el equipo ha parado. Por el otro lado, estamos hablando de desgaste, pérdida de eficiencia y pérdida de señal. Entonces, esto es más fácil de levantarlo. El de acá es mucho más complejo. Si no tenemos un stand-by, simplemente vamos a tener problemas para su solución inmediata, ¿no? Igual, así vamos por los SCUP, ¿no? Recuerdan el primer cuadro que vimos las 4 flotas que nos generaban ese 80% de fallas. Ahí están. Y vemos igual el 1032 y el CAT4, ¿no? Y cada uno con el suyo, ¿no? Uno motor diésel, el otro tablero principal. Uno es chasis, mangueras y manifold de grasa. Y así vamos a ver.
donde pérdida de eficiencia, otro es por rotura, otro es pérdida de eficiencia, otro es rotura y desgaste. Robol. Robol 3, Robol 4. Pérdida de eficiencia, rotura, desgaste y pérdida de eficiencia. En uno está asociado a la perforadora, al mezclador de cemento, y en el otro está solamente a la perforadora. Tenemos, con esta información tan simple, con el agrupamiento tenemos ya para poder generar de manera automática un plan de acción. Revisar los backlogs, revisar los eventos, el análisis causa-raíz para que esto disminuya. El control por componentes. Igual el TANRO 12, bueno, ya. Entonces, como vemos, el análisis de falla, nosotros tenemos que tener nuestro maestro, el cual debe estar agrupado. Imagínense si esto ya lo tienen en inteligencia artificial, utilizando el Python, proyectando, generando alerta, bajando de manera directa desde el, no de manera manual, sino de manera directa a una base de datos, y esa base de datos empieza a generarle órdenes de trabajo correctivas para atención. Es a donde debemos de llegar con la tecnología 4.0. Con herramientas de gestión, mantenimiento digitalizados, las empresas pueden priorizar tareas automáticamente según la criticidad de equipos y las fallas. Además, estas plataformas permiten una planificación más efectiva de los recursos, ¿no? Asegurando que el backlog se mantenga en niveles manejables. Consejos para hacer un backlog de producto efectivo. Importante el backlog, lo que yo les decía, porque todo lo que estábamos viendo, el análisis de fallos, ¿qué genera? Un plan de acción. Y ese plan de acción es un correctivo programado. ¿Y ese correctivo programado qué genera? Un backlog. ¿Por qué? Porque busca atención, uno, que nos den una ventana para intervención, dos, que tengamos la gente para poder hacer ese servicio con un tercero o propio, y tres, que tengamos los repuestos que se requiere para la intervención. Entonces genera un backlog, un pendiente. Escribe las tareas de forma clara, organiza todo en función a la prioridad, divide las tareas grandes en pequeñas y mantén el backlog actualizado. ¿No? Porque así como entra, sale. Entonces tienes que mantenerlo actualizado. Está actualizado cada backlog a una orden, y esa orden a un requerimiento, y ese requerimiento orden de compra es una atención que está en el almacén, que está en el inventario. Entonces tiene que haber un control. Entonces, cuando se genera este tema de la planificación y programación, vamos a ver la programación de demandas, aquellos que vienen del sistemático y aquellos que vienen del backlog, ¿no? Vamos a tener mantenimiento, pero aquello que también viene de mantenimiento también sale de operaciones. Operaciones nos genera requerimientos, ¿no? En el día a día siempre nos sale con una necesidad. Oye, mira, ¿sabes qué? Quiero que me sueldes esta manguerita, ponla más allá porque quiero este equipo, ahora voy a utilizarlo, voy a pegar más a la roca y necesito que lo muevas. Cosas como esas nos salen siempre en requerimientos, ¿ya? Ponle un tope más, ponle un refuerzo adicional porque estás chocando con la roca, o no, el trabajo donde va necesita un tema de hermeticidad y se hace un trabajo adicional. Siempre hay un trabajo operativo. Por lo tanto, entra a una programación final, ¿no? Que se negocia en el programa. Por eso, planificas, pero programas. Y ese negocio, esa negociación que se hace, ese colegiado que se hace entre operaciones, mantenimiento y otras áreas como logística y tal vez seguridad, ¿ya? Vamos a tener una programación diaria, planeada para todos los días de la semana, ¿no? Donde el supervisor de mantenimiento y el representante de operación le hacen seguimiento para su cumplimiento. Por lo tanto, vamos viendo nosotros que se generan, ¿no? Cuando empezamos a ordenarnos, se generan muchos backlogs, ¿ya? Entonces, vamos atendiendo el sistemático y vamos copando con backlogs. Pero conforme vamos atendiendo los backlogs, que son los pendientes, ya no nos ocurren fallas, ya no hay eventos o desvíos, o sea, va disminuyendo. Y esa disminución, ¿qué es lo que va haciendo? Es que vayamos atendiendo los preventivos sistemáticos que corresponden, los monitoreos por condición, los requerimientos de operación van disminuyendo y
conforme van pasando las semanas, nosotros ya vamos llegando a un tema de atender solamente la rutina que sale por un sistemático preventivo o por un sistemático de inspección de rutas de inspección y de lubricación, ¿no? Por ahí salen todavía correctivos programados, pero ese es el ideal, o sea, vamos disminuyendo. Ese tiempo que nos va quedando nos genera espacio para poder hacer otras actividades de gestión. La atención de los backlogs, por lo tanto, ¿no? Es tan importante, así como nosotros cuidamos el tema de la adherencia, el cumplimiento, que se cumplan el trabajo, el día a día, el plan real, el backlog es el seguimiento para que nada se nos escape, que todo tenga que ser atendido. ¿Y cuál es su impacto, no? Dentro, uno, tener un objetivo, y dos, vamos viendo que inclusive en algunos equipos se van más del 100%. ¿Por qué dicen más del 100%? Porque se tenía que hacer X backlogs, pero van, cada vez que abres el equipo y te salen las arañas, las cucarachas y todo lo que está dentro, y por lo tanto todos esos desvíos generan más eventos, ¿no? ¿Y por qué en este caso? Porque teníamos, les expliqué, una flota muy vieja, una flota tecnológicamente desfasada, ¿no? Sin 20 años de antigüedad, con 52.000 horas de trabajo, prácticamente equipos que funcionaban a un costo muy alto, ¿ya? Porque era a fabricación, a equivalencias, y no era necesariamente un estándar. Entonces era muy caro su mantención. Entonces, estos backlogs, ¿no? Que el backlog es los pendientes, ¿no? Se refiere al conjunto de tareas de mantenimiento planificadas o no realizadas en un momento específico, representando un acumulado de trabajos pendientes necesarios para mantener un buen estado de los activos de la organización. Es importante el backlog. Afecta, uno, tus indicadores de mantenibilidad, de confiabilidad, pero también afecta tu inventario, ¿no? Lo que no realizas se convierte en falla, y lo que no realizas se queda en el inventario. Y si se queda en el inventario, afecta a los resultados, o sea, tus resultados, ¿no? De- después de hacer el balance de resultados de la empresa, le afecta y por lo tanto las ganancias disminuyen. Tenemos un inventario y priorización de los backlogs, todos los backlogs por equipo, por repuesto, y de tal manera sale el seguimiento conforme entra, conforme sale, y va generando histórico. ¿Se imaginan hacer todo esto de manera manual? Pero si ya usamos la inteligencia artificial, si ya utilizamos el Big Data, si ya utilizamos aplicativos, esto se vuelve mucho más manejable. Entonces, recuerdo que hicimos un trabajo, ¿no? Para poder demostrar, porque con la gente que teníamos no se podía levantar los backlogs, ¿no? Era imposible. Entonces, se solicitó más personal. Y esa persona que se solicitó no era un tema de adicional, sino un tema de por un tiempo tener personal para poder disminuir los backlogs. Entonces los backlogs se tuvieron que disminuir en base a tener personal para atención de backlogs. Pero ahí venía el gran problema, ¿no? Porque esto, como estaba a cargo de ejecución, el uso que le daban era para que atienda equipos que no eran backlogs. Entonces se desvirtuó un poco, y en el tiempo nuevamente se regresó al mismo punto inicial, ¿no? Porque no atendían los backlogs, sino atendían el día a día. Ya, pero el objetivo era eso, justamente, ¿no? Lo que se necesitaba para poder hacer la gestión de mantenimiento. La priorización de las actividades de la gestión de los backlogs también se debe tener, y tener el objetivo, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuánto teníamos y a cuánto queríamos llegar, ¿no? 1.000.000 de inventario y llegar a 749.000, lo cual significaba $327.000 menos, ¿no? Tener un control equipo por equipo de cuánto eran los backlogs, de qué años, porque miren, ya no eran backlogs, ya teníamos 5 años de inventario y que no se utilizaba, entonces eso no era backlog, ¿no? Era una mala gestión. La mejora continua, como les había dicho anteriormente, está la mejora continua en la gestión de mantenimiento, en lo que es ejecución, planificación, ingeniería de mantenimiento. Son responsabilidades que se clasifican, ¿no? Indiferentemente de la estructura de mantenimiento, pero que se aplica a cualquier organización de mantenimiento. Tiene que estar así identificado: el que planifica, el que ejecuta y el que hace ingeniería.
¿no? Esa es una buena gestión. Y dentro de lo que es la mejora continua está justamente el plan Duce Accio, y sobre eso el estándar Duce Accio. Hacer una mejora, estandarizarla, una vez que ya se estandariza, otra vez otra mejora, estandarizarla, y así hay una mejora continua. Entonces, estandarizar es conocer, estandarizar, ejecutar, trabajar, verificar o trabajar en relación al estándar, y actuar con mejoras y estandarizar su uso. ¿Qué nos conlleva esto? A una creación de ventaja competitiva, ¿no? Durante los ciclos de alta en el mercado, ¿no? Estamos en capacidad de operar a plena capacidad, optimizar al máximo la capacidad instalada. Y durante los ciclos de baja en el mercado, habilidad para reducir costos, facilidad en el proceso de toma de decisión referente a la inversión de capital. Le expliqué, bueno, voy a explicarles el caso de una minera, ¿no? De fosfatos, ya cuando ingresó al Perú, entró con, ¿cuánto era? Mm, ingresó al Perú con $82, ¿ya? Objetivo, ¿ya? Para el momento que arrancaba la planta. Pero el costo operativo llegó a bajar en las épocas malas, antes del COVID, ¿ya? Llegó a bajar inclusive a $40 cuando el costo operativo estaba sobre los $50, haciendo todo este tema de optimización de costos, ¿no? Mejora continua, Kaizen. Pero ¿qué resultó? Luego vino el tema del COVID, luego vino las guerras y los fertilizantes incrementaron su valor. Subieron a $230 por hora. Ya se imaginan, ¿no? 230 versus los $50 que tenían de costo operativo las ganancias. Desde esa fecha hasta ahora, 18 sueldos de utilidades. Entonces, eso demuestra que para las épocas buenas estuvo preparado. Para las épocas malas, arrastró hasta el final siendo competitivo, ¿no? Buscando ser competitivo. 4 años de pérdida, pero le llegó la hora de mejorar su resultado financiero. La gestión de mantenimiento, los beneficios de un control de gestión de mantenimiento está en la estrategia, en la planificación, en la ejecución, en el control y en tomar buenas decisiones, ¿no? Por eso, para esta toma de decisiones tenemos que utilizar estadística, toma de decisiones y herramientas de control. Muchas gracias, alumnos. Ahora sí, pasamos a las rondas de preguntas. Bien, ingeniero, voy a activar los micrófonos en este momento para que puedan realizar las consultas. ¿Ya están activos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano. Adelante. Adelante, Luis. Bueno, profesor, buenas noches. También compañero, buenas noches. Una consulta. Yo vi, bueno, lo que sea en la diapositiva, que el Big Data permite predecir fallas futuras dependiendo de que también se alimente, ¿verdad? Se alimente con información. La consulta es, digamos, si los técnicos se olvidan de llenar algún reporte, o sea, del día a día, ¿no? Por cansancio, porque se olvidaron. ¿Hay otra manera que eso se llene automáticamente la misma máquina? O sea, o depende necesariamente del técnico que tiene que él mismo ingresar la información. Cambio tal rodamiento, cambio de aceite de tal, no sé, de tal máquina, o sea, algo así. A ver, te explico. En el caso de cuando se gestiona el mantenimiento, ¿ya? Por eso que yo les hablaba, la parte años atrás, se generaba toda una estructuración y todo se colectaba por un tema de reportes. Y esos reportes alimentaban y el planificador era el que colectaba esa información, ¿no? Para poder generar los correctivos programados. Pero si nosotros ya hablamos del mantenimiento 4.0, tenemos nuestras órdenes de trabajo, que inclusive las inspecciones, cuando hablamos de inspecciones, no de preventivo, pero las inspecciones, que donde se hace monitoreo en línea, ¿ya? Se puede registrar desde una tablet, desde donde estás haciendo la intervención. Y esa va generando de manera automática tu orden correctiva programada.
¿no? Imagínate, ya estamos evolucionando a que lo puedes hacer de manera en línea. Ahora, si no es en línea, guarda la información y donde tenga un acceso a conexión a Internet, Wi-Fi, se va a la nube y de tal manera alimenta también la base de datos. Y lo otro es que sea en línea, netamente en línea, en el cual capturas la información, ¿no? Y esa información en línea te genere una alerta, y si utilizas inteligencia artificial, ya esa inteligencia artificial ya programada y que aprende, pues justamente eso es su ventaja, aprende y toma decisiones para arrojarte la necesidad de una orden determinada. Entonces, ya estamos a otro nivel. Por eso que hay mucho por evolucionar en lo que es el hardware para poder hacer una buena gestión de mantenimiento. Hay que evolucionar no solamente en un tema de proceso, sino de implementación tecnológica, ¿ya? Que eso requiere equipos ya sofisticados en el tema de comunicación, almacenamiento de datos, de registro de variables, y a su vez software que puedan almacenar, evaluar y proyectar, ¿no? Ayuda a tomar decisiones. Muchas gracias, profesor. De nada, Luis. A ver, ¿otra consulta? ¿Consultas? En esta parte, por eso es muy importante determinar el tema de los costos. Si ustedes hacen una adecuada gestión de mantenimiento, su objetivo final es la optimización de los costos. Nunca vayan por los costos primero y luego por los indicadores. Primero vayan por lo que se debe hacer de manera estructurada y solito los indicadores van a mejorar y los costos se van a optimizar. Pero nunca vayan por los costos, como les expliqué el caso de un compañero, ¿no? Donde él decía, he reducido los costos, pero lo que había hecho era quitar los mantenimientos mayores, no haber cambiado todos los repuestos de los mantenimientos preventivos. Claro, ahorró, pero se le generó una bola de nieve, que esa bola de nieve luego le trajo mucho más paradas, mucho más caro otro periodo, y prácticamente una gestión desastrosa, lo que se le vino adelante. ¿Consultas? Sí, adelante, Luis. Mire, también vi que en indicadores de performance para contratistas, ¿verdad? En su presentación. Bueno, yo también trabajé por una contratista en en el sector minero, pero, por ejemplo, ahí cuando nosotros incumplíamos porque la máquina, digamos, estaba programado a atender la máquina, pero de un momento a otro íbamos al equipo y decía que no, esa máquina no va a parar, ¿no? Porque tienen ya, lo quieren dar de directo hasta que la máquina, o sea, ellos dijeron que no va a parar, no va a parar producción. Entonces nos generaban estaba trabajando el equipo y ya ese día no se podía atender, ¿no? Pero si después esa máquina fallaba, ya decían, que tal día fue su mantenimiento, pero la contratista no la atendió. Y entonces ahí nos decía, ¿no? Que les explicábamos que no se atendió porque ustedes no dieron la máquina, ¿no? Ahí en ese tema, por ejemplo, ahí también había un tema pero ustedes tienen que haber pedido debían haber sustentado, ¿no? Que esa máquina tocaba su mantenimiento y en ese tema, ¿usted cómo puede ver? Ya, mira, importante lo que dices, porque a veces son dos posiciones distintas, la del contratista y del de la empresa. Y de la empresa que depende de operaciones, porque no es que al mantenedor de la empresa se le ocurra, oye, no le hagas mantenimiento. Lo que pasa es que operaciones dice, no voy a parar, ¿no? Tengo un lote que producir y por lo tanto reprogramemos para tal fecha. Una cosa es reprogramar y otra cosa es no hacer. Entonces, ahí hay un valor que siempre deben de tener presente. Por eso es importante el control del SLA, que es el acuerdo de nivel de servicio, donde hay muchos indicadores dentro del MTBF, el MTTR, la disponibilidad, la adherencia, el cumplimiento, retrabajos, todos esos, seguridad, medio ambiente, están incluidos en el SLA.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ese valor es hacer que suceda. O sea, donde todos son responsables para que no quede nada al aire, hacer que suceda. Así como te dijeron que no lo iban a hacer en ese momento, entonces debe haber otra fecha. Y esa fecha te la tienen que dar. Lo que tiene que siempre ver el mantenedor, no ustedes, pero el mantenedor tiene que lucharla porque tiene que ser así, porque un equipo no se puede pasar de más del 10% de su estrategia o frecuencia de mantenimiento. Si su frecuencia es cada 250 horas, no puede pasarse más de 25 horas, porque si no ya está dañando al equipo. ¿Alguna otra consulta? Bien, ingeniero, creo que han sido todas las dudas por el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, antes de finalizar la clase del día de hoy, queremos extender a usted y a los demás profesionales un cordial saludo por el Día del Ingeniero Peruano. En este su día reconocemos y valoramos el compromiso, la dedicación y el gran aporte que realizan al desarrollo de nuestro país a través de su profesión. Le deseamos muchos éxitos a cada uno de ustedes en el trayecto de su vida profesional. Le deseamos un feliz Día del Ingeniero y bueno, nos estaremos viendo en la próxima y última sesión el día miércoles, en el mismo horario de 7:30 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta el día miércoles. Y feliz Día del Ingeniero para todos.